Uno, grabando. Ok, entonces para hablar del tema tendremos unas variables o unas categorías que nos permite abarcar todo el tema que vamos a mirar o que vamos a plantear, y es el valor que tiene la ética, de la estética, perdón, dentro de la educomunicación. Entre toda esa cantidad de elementos que indudablemente también tienen unos elementos éticos y también de comportamiento, tiene que ver entonces la definición de ética, que si vamos a la RAE, estamos hablando de la percepción de la belleza. Eso es lo que dice, por ejemplo, entonces la Real Academia de la Lengua. Y en educomunicación encontramos que algunos autores hablan de educación y comunicación por aparte y los unen, lo llaman comunicación e educación, y dicen que existe una relación entre la comunicación y el proceso que se da en enseñanza, aprendizaje, obviamente para la comunicación, en todos los niveles, no solamente en niños, sino también en jóvenes y en adultos. Por tanto, yo voy a retomar algunos autores, me voy a basar específicamente o voy a ser muy puntual en algunas teorías, primero de Kant, quien habla acerca de la crítica y habla acerca del juicio y de la manera como se evalúa o se percibe una imagen, un texto, la palabra, la voz, la música, o todas las disciplinas se aplicarían para ello, y habla de algo muy importante, la intersubjetividad. Eso se produce de manera individual, sin embargo es la relación con el otro la que permite fortalecer ese proceso. Y lo otro, la de comunicación, retomaré o me voy a centrar más en Kaplun, y bueno, realmente está también Jorge Huergo, que son dos argentinos. Ellos son pensadores del siglo XX, ya los dos ya fallecieron hace poco, lastimosamente, y Kant, pues obviamente, Immanuel Kant, pues está con sus teorías con respecto al arte, y estamos hablando del siglo XVIII, sin embargo se aplica hoy en día. En cuanto a educomunicación, me parece importante hablar o retomar una frase de Mario Caplun, quien dice que potenciar a los educandos como emisores, ofreciéndoles posibilidades, estímulos y capacitación para la autogeneración de mensajes, es muy importante. Es decir, el educando en su proceso de enseñanza, aprendizaje, en su proceso de enseñanza, tiene algunos componentes que son valiosos para precisamente desarrollar una comunicación efectiva y por ende una educación que permita ser efectiva también con sus alumnos o las personas quienes serían en este caso sus receptores. Vamos entonces a mirar que tenemos varias palabras claves o varias categorías que pues están basadas en educación, ¿cierto? Y vamos entonces a hablar de educomunicación. Vamos a estar hablando también de estética, vamos a borrarle por aquí, estética, y dentro de esos dos campos estamos planteando un ser, no solamente un ser individual, sino que está relacionado con otros, ¿cierto? Y también la educación, y también tenemos un proceso de comunicación que permite una interacción y una respuesta, ¿cierto? Hay unos estímulos y también hay unos elementos que entonces pertenecen a la comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Retomemos nuevamente a Kaplun y empecemos por la educomunicación. Y hablemos que entonces la educomunicación, podemos decir que existe la comunicación y existe la educación. Ellos dos hablan acerca de esta relación fuerte que existe entre esos dos elementos. Entonces, en ese proceso de comunicación donde hay una o más personas estableciendo un proceso de comunicación, y en la que podemos identificar como el proceso mediante el cual se da una enseñanza-aprendizaje, y lo que va más allá, y ustedes como docentes tienen mucho más conocimiento y sobre todo de pedagogía. Aquí aparece, por ejemplo, una teórica que se llama Gloria Arce, hablando de las capacidades comunicacionales o las habilidades comunicacionales en el contexto pedagógico. También la voy a utilizar, ¿cierto? Entonces, sí, seguimos hablando de comunicación. Algunos dicen que comunicación efectiva es lo que permite muchas veces generar esos estímulos y llegar de manera correcta con un mensaje. Por lo tanto, en ese proceso de comunicación se da la educación, o sea, se da ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a hacer un paralelo y vamos a establecer entonces la relación entre estos dos. Si bien la comunicación, ustedes conocen que el proceso se da a partir de un emisor y un receptor, y hay una cantidad de elementos en la mitad como el canal, el mensaje, y aparecen estímulos, aparecen inclusive barreras, e inclusive algo muy importante,
muchas veces es la fuente la que está emitiendo ese mensaje y el emisor está por ahí, pero es pasivo, entonces aparece simplemente una fuente. Es decir, los docentes hoy en día sí que es cierto que tenemos un reto, y en particular yo en este momento no soy como docente, no ejerzo como docente, sin embargo, ustedes que lo hacen a diario, estamos enfrentados a algo que es como si estuviéramos a punto de dar un paso y resulta que aquí hay un vacío, pero sabemos que a lo Mario Bros que hay unas pruebas, pero ustedes tienen las capacidades, y es que esa fuente se convirtió en algo virtual. Entonces la virtualidad nos dice que tenemos un computador, que tenemos internet y tenemos una cantidad de elementos técnicos que permiten identificar esa fuente como ese canal o ese medio o esa fuente, como su mismo nombre lo indica, para transmitir esa información. Entonces aquí aparecerá un receptor, ¿cierto? Que puede ser el estudiante o cualquier persona pues, que esté recibiendo esa información y tenga interés y obviamente esté en esa relación de formación. Tenemos que decir que todos, como la mayoría de procesos, existe también una interacción y también existe un componente transversal. Y cuando hablamos de transversalidad es que si bien todas las cosas terminan uniéndose, hoy en día esa modernidad líquida, como la llama Bauman-Zygmunt, dice que, pues, que hay cosas que todavía no están escritas, pero que en el diario uso sabemos que los medios nos están permitiendo, tenemos muchas oportunidades. Volviendo al tema de la fuente, audiolibros, podcasts, videos, y el tema de transmedia se vuelve algo muy importante, ¿cierto? La transmedia nos permite a nosotros entonces llevar ese mensaje de diferentes maneras y elaborar uno mismo en diferentes contextos. No es lo mismo hacer un video como desarrollar un audio tipo podcast para que los estudiantes puedan escuchar y puedan comprender ciertas cosas. Y está en esa capacidad del estudiante de identificar esa belleza para poder sentirse estimulado o sentirse contento o generar una sensación, un estímulo del cual vamos a hablar ahora a partir de un concepto que se llama la estética. ¿Qué pasa entonces? En todo este concepto que ustedes podrían decir, sí, claro, no es que en la comunicación hay muchas más cosas y esto es lo básico, pues sí, realmente en lo básico que se generan ciertas cosas. ¿Qué pasa? Resulta que Kaplun dice, listo, es que estamos ante un sujeto, ¿cierto? Un sujeto que es pensante, ¿cierto? Él tiene unas ideas, ¿sí? Y si es pensante es capaz de transformar su realidad. Cada uno en su debida etapa, de acuerdo al público, es decir, de lo mismo los niños, los adolescentes y los adultos aprenden de una manera diferente. Entonces, ¿qué pasa en este proceso? Esa transformación que se da de la realidad permite establecer o identificar algunas oportunidades que se están dando en este momento. ¿Qué pasa adicional de eso? Pues que en el tema de educación, si hablamos de pedagogía, estamos hablando entonces en el sentido de gloriarse que existen unas habilidades de comunicación. Y no es lo mismo el interés que puede generar una persona frente a un contenido, por ejemplo en video, como leer un libro. Cada uno tiene unas capacidades diferentes y unos intereses diferentes. Sin embargo, está en esa capacidad de llevar esos mismos diseños, de esas actividades, de esos recursos que se utilizan para la pedagogía, que nosotros podamos aplicar esto. Y ahí empieza a volverse mucho más fuerte la estética. Vamos a hacer un paralelo para poder tocar el tema de estética, porque eso nos va a llevar también a otro contexto. Definitivamente, como lo hablábamos ahora, en esa primera o en esa presentación rápida, hablamos que la estética percibe la belleza. Y como ustedes identificarán, a veces lo que más se asocia o lo que en su momento estaba muy fuerte era el arte, ¿cierto? Que habían unos personajes y la Edad Media, el Renacimiento y viene todo eso, y obviamente mucho después aparece Kant y dice, venga, es que el arte es subjetivo. Entonces partamos de una idea que es la intersubjetividad que hablábamos ahora, ¿cierto? Esa intersubjetividad es que, listo, yo hago un proceso o yo genero una idea y está en la manera como esa idea llega a los otros y esa persona me genera una percepción y así se da un proceso de comunicación efectivo. Entonces, ¿qué pasa con la estética? La estética va mucho más allá de la forma y lo que hace es que esa forma
la lleva también a fondo. Dice, listo, es que la belleza no es simplemente lo que estás viendo. La belleza está en la manera como desarrolla las cosas, la estética, la creatividad y muchos otros elementos que vamos a profundizar o vamos a hablar puntualmente de ellos. ¿Qué pasa entonces con la estética? Si nos vamos, por ejemplo, a lo que dice Kant nuevamente, y dice que es la razón intersubjetiva, porque él decía, indudablemente tiene que haber una crítica. Tú te vas para un museo, llevas, por ejemplo, a los estudiantes a un museo, o los invitas a que entren a una página, qué sé yo, o entren a la página del Museo del Louvre, por ejemplo, o que entren aquí a la página del museo, del Museo Botero, del Palacio de la Cultura, en fin, o el MAM, y a partir de esa virtualidad, de esa oportunidad que existe a través de los medios digitales, pueden entrar y ver obras en las cuales, algo muy curioso, en algún momento hicieron una obra donde un artista llegaba, colocaba en la mitad unos granos de maíz y tenía una representación, una asociación de un mensaje desde una estética particular que para los críticos y para muchos que escucharon cuál es la explicación de la obra, identificaron algo así como la necesidad de la alimentación, de los recursos para el hombre, de todo lo que se encuentra. Y resulta que tengo otra persona por ahí y se entró una gallina camuflada. Se entró la gallina camuflada, se la tiró al maíz y se comió el maíz. Entonces generaron una polémica y decía, bueno, es que eso está muy raro, o sea, comprender que unos montoncitos, un maíz apilado en cierta parte generaba un proceso de comunicación de cierta estética era complejo. Entonces yo le tiré una gallina a ver qué pasaba y eso generará otro mensaje. Y ahí es donde el mensaje se convierte en algo importante. Entonces, la estética no solamente es la forma, sino el fondo. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de ese niño que de pronto no está interesado o muestra cierto desinterés? Rápidamente ahorita hablaremos como de esas características de esa nueva generación o inclusive de los adultos que estamos bombardeados de información. Tenemos cantidad de cosas y cantidad de medios que nos están llevando ideas y continuas cosas. Volviendo al tema del mensaje, encontraremos entonces que inclusive de la publicidad hablamos de un estímulo, ¿cierto? Y si lo llamamos estímulos, pues hay unos sentidos y hay unas percepciones. Quiere decir que yo encuentro algo, lo miro, me agrada, encuentro un texto y digo, me interesa, qué creativo. Plantearon una teoría matemática desde un cuento. Me mandaron a ver, por ejemplo, un video, los invito a verlo, es de Walt Disney, un clásico que habla sobre la matemática. Y dicen, explican la matemática desde una perspectiva interesante. Y el estudiante, independientemente del tiempo que lleva desarrollado ese video, genera cierta afinidad con eso y la comprensión, el mensaje se vuelve mucho más efectivo. A veces la forma también ayuda mucho, pero el fondo y el contexto también. ¿Qué pasa entonces? En esa búsqueda, pues es importante entonces identificar que el mensaje debe ser claro y que el público ha cambiado, ¿cierto? Llámelo generación Z, llámelo como quiera, pero de pronto esa generación Z, que es esa nueva generación, está buscando rapidez y está buscando dentro de un mundo en el cual nos dijeron, empieza a lo Mario Bros, salta, empieza a hacer tus pruebas, empieza a desarrollar tus capacidades y propone dentro de la educación un valor estético de las cosas para que puedas encontrar un mejor contenido y posiblemente un proceso de formación o de enseñanza-aprendizaje mejor. Aplica para todos, también para los adultos. ¿Qué pasa en este caso? Pues todo este mundo nos lleva a pensar también en un proceso de los signos. ¿Cómo así de los signos? Pues sí, hablemos de Peirce, que es el teórico que analiza de mejor manera los signos. Aparecen categorías, aparecen tipos de signos, entonces él dirá que unas cosas son símbolos, otras son iconos, que si de pronto va a llover, eso me indica algo y por lo tanto el signo se convierte en índice y aparecen diferentes tipos de signos. ¿Qué pasa entonces? Dentro de ciertas áreas, pues hay unas reglas. Y esas reglas indican que, por ejemplo, como en el diseño, al igual que en ciertas materias como la estética visual o arte, o en algunos casos composición, llamémoslo así, donde existe una teoría del color, donde existe, por ejemplo, un manejo del lenguaje gráfico desde el texto, el tipo de letra, los colores, la ubicación de los elementos, todo eso tiene que ver y hay varios textos que hablan acerca de este mismo tema. Entonces vuelve y aparece Kant y dice, bueno, pero es que ten en cuenta algo, es que eso es intersubjetivo. ¿Qué pasa cuando en ese manejo de los signos, de hecho voy a saltar por aquí porque se me acabó el tablero,
aparecen elementos que uno de pronto no puede identificar y de pronto aparece esto, aparece aquí, digamos que otra persona, y aparece aquí, y aparece algo como eso, como un compañero que le dibujaba el ombligo en la parte de atrás a las personas y todos nos preguntamos qué le pasa. Obviamente estábamos muy niños, pero tiene una historia de fondo, y es que si yo logro ver esto, ustedes como profesores a veces en el caso de los niños pueden identificar a veces posibles casos de abuso, posibles casos muy complejos de identificar. Entonces, esto que nos permite dar una luz sobre un mensaje va más allá. Ahora, son 40 estudiantes posiblemente dentro de un salón. Estamos en un momento de lo hipermedial, de esa digitalización que hace que a veces el estudiante esté desconectado, pero de igual manera él está generando mensajes y la estética sigue siendo algo importante para que ese proceso entre educación y comunicación se convierta en algo clave. ¿Qué pasa entonces? Pues alrededor de esto uno podría decir que la invitación es a ver más allá. Si yo veo más allá, puedo identificar más cosas. La estética se da, por ejemplo, vuelvo y tomo el tema de las matemáticas, porque me parece muy interesante y de verdad me parece muy cercana al arte. Hay un congreso que hacen en Inglaterra y lo hacen en relación a la estética y se llama la estética de la matemática. ¿Cómo así? La estética de la matemática es cuando los matemáticos, al momento de dar sus clases o al momento de comunicar esa matemática, empiezan a hablar de la belleza que hay, de la perfección de las maneras, del momento de ver una construcción, inclusive del momento hasta ver una planta, la manera como está compuesta, como matemáticamente se podría llevar a una interpretación. O libros que los invito a leer que se llama La eterna trenza dorada. La unión entre Bach, que es un músico, Gödel, un matemático, y un artista que me gusta mucho, un pintor que se llama Escher o Escher. Esto es una H, mi letra a veces, mis signos a veces se enredan un poquito. Escher o Escher tiene una relación de algo que se llama lo infinito, y desde la matemática Gödel aplica y dice cómo es que el infinito se genera o cómo es que se da ese proceso de lo infinito, lo explica de una manera matemática. Bach hace unas fugas y unas composiciones musicales que se le llaman fugas y que generan como una interpretación que se puede determinar como infinita, y Escher hace, por ejemplo, escalas que no sabes si suben o bajan y te confunden porque visualmente es muy complejo. Todo eso a donde quiero llegar es que existen referentes. A ustedes los felicito porque sé que han tenido unas muy buenas ideas en búsqueda de generar esa comunicación efectiva con esas personas, con esos jóvenes, con esos adultos que están buscando algo nuevo, que precisamente en este momento donde se vuelve mucho más fuerte lo estético, donde el estudiante está viendo un video y si lo ve que, independientemente de los recursos técnicos, porque es que eso también requiere tiempo, pero visualmente debe sentirse atraído y debe tener un mensaje. Es un reto, definitivamente es un reto grande y los felicito. Yo voy a marcar esto desde el comienzo y decir que es reto porque pues es una realidad, ¿cierto? Casi que nos están diciendo en tu casa debes desarrollar casi un estudio de grabación. Sin embargo, te metes a internet y un Pautón, por ejemplo, es donde es una página gratuita, obviamente te deja el logotipo ahí, te permite hacer videos con dibujitos o fotografías, las unes y él te los anima, o te pone una mano donde los dibuja, o puedes hacer una infografía y puedes meterte a una página como Pixabay. Bueno, Pixabay es de fotografías, pero hay otras. Freepik también tiene unos recursos gráficos. Estos elementos te permiten enriquecer y generar nuevas herramientas o actividades que permitan entonces desarrollar. Para concluir en este tema, entonces podemos hablar, voy a moverme un poco para el lado izquierdo, es decir que hay tres cosas. Uno es revisar los medios, y los medios me llevan a revisar la herramienta. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cuáles son esas herramientas digitales que nos están permitiendo fortalecer esos recursos que llevan a un modelo pedagógico que puede ser constructivista? Diría que dentro de los modelos pedagógicos el constructivista aplica muy bien, sin embargo en el tema digital el reto es fuerte, sin embargo se puede, y en lo andragógico, como hablan los de ciencias sociales, ese trabajo con la comunidad, esa búsqueda de humanización, porque
porque al comienzo inclusive se me iba la palabra ética, porque para mí es imposible desligar lo ético, el comportamiento, el desarrollo humano con lo que está sucediendo actualmente. Y es, ¿cuáles son esos retos? ¿De qué manera yo voy a aprovechar eso y cómo elaboro entonces ese mensaje? ¿Y cuál es el papel del educador o esa persona que, si lo llevamos acá, yo mencionaba muchas veces el juicio de la crítica, que así tiene un nombre en la obra de Immanuel Kant, que dice, para hacer crítica se requiere identificar cuál es la subjetividad, la relación de cuando yo hago una obra, cuando emito algo y el otro la identifica. Esos son los tres grandes retos. Es un gran interrogante, un gran reto, y espero que de esto no queden solamente respuestas, sino que queden interrogantes para poder construir juntos lo que se puede desarrollar entonces a futuro para la comunicación, para la comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quería entonces, si tienen alguna duda, si quieren hablar del tema, los invito a estas son mis redes sociales, mi correo es amedinamejia@gmail.com. Agradecido con la universidad, y la universidad también abre las puertas desde la Secretaría de Educación para que tengamos esos espacios, analicemos y generemos sobre todo ideas nuevas. No hay respuestas, hay unas ideas que nos permiten construir más cosas. O en Instagram, que están como todas mis obras de ilustrador o de pintor, y unos amarrachos, pues que a veces hago. Entonces, mil gracias y les deseo entonces una semana estéticamente positiva para ustedes y que la educomunicación aborde cada una